Hola, bienvenidos al nuevo episodio de podcast Elemento Fundamental. Pau, si tuviéramos que aprender sobre cómo la mente sabotea los resultados que nosotros queremos conseguir, ¿por dónde tendríamos que empezar? Una buena pregunta. No, pero mira, a ver. em, ya, mira, hay algo que igual varios, yo creo que incluso nosotros nos preguntamos un poquito de cómo llegar a lograr ciertos objetivos, ¿cierto? Sin el tema de lo que es el autosabotaje, ¿ya? Entonces, partamos quizás un poco definiendo también qué es lo que es como, o qué se considera, ¿cierto? Este tema de autosabotaje o auto boicot también, ¿cierto? Ujú. Eh, entonces, básicamente, claro, es un poco, ¿cierto? Ponerse como esas trabas de uno mismo, ¿cierto? De que igual inconscientemente como que no somos capaces quizás de lograr algunos objetivos, deseos o metas que nosotros mismos nos proponemos, ¿ya? En distintos ámbitos, en verdad, o sea, laboral, académico, metas propias quizás, ¿cierto? Como, bueno, en el ámbito tuyo también tema quizás más físico, como tú por ahí en algún minuto hablamos, bajar de peso, cosas así. ¿Ya? Ujú. Entonces, eh, ahora, ¿por qué surge ese tema de por qué no saboteamos o auto boicoteamos un poco, ¿cierto? Entra un poco también el tema de lo que te decía recién, quizás inconscientemente llegamos a un punto de quizás no creernos un poco el cuento, de no creer que somos capaces quizás de lograr ciertas cosas. ¿Sí? Ujú. Y también llegar a comprender que también son ciertos beneficios que nosotros mismos buscamos. ¿Ya? O sea, ¿a qué voy con eso? De que igual, o sea, lo pienso así, por ejemplo, distintos contextos en que uno dice, ya, supongamos bajar de peso, ya que es lo más Ujú. fácil. Ya uno dice, ya voy a bajar de peso, eh, pero quizás muy inconscientemente también te haces daño el hecho de no querer bajar de peso, ¿ya? O sea, hacerte, ¿cierto? Como estas pequeñas cosas muy inconscientes de a lo mejor comer mal o no tener una rutina de ejercicio, ¿cierto? Eh, o incluso el tema de no llegar al punto, ¿cierto? De sacar como esas cosas beneficiosas dentro de lo que te puede llevar a tener ese éxito, ¿ya? Entonces, claro, también hay que ser súper consciente, quizás primero, de saber cuáles son las cosas que nos ayudan o que, mejor dicho, no nos ayudan a lograr esos objetivos, ¿ya? O sea, Ujú. decir como, no sé, por ejemplo, ya, no sé, estoy en la oficina y no tengo dónde almorzar, compro un McDonald's, ¿me entiendes? O sea, el estar siempre Claro. comprando cosas que te dañen o quizá muy inconsciente, o darte, aunque sea un minuto o 2 minutos, de por último decir, ya no sé, me voy a comprar una ensalada, aunque sea un poco más caro, pero igual me la voy a comprar con tal de también autocuidarme en ese sentido, ¿ya? Claro. Eh, ahora, por eso te decía, es súper importante, primero, identificar cuáles son nuestros como saboteos internos o cuáles son como estas conductas quizás más inconscientes, ¿ya? Eh, bueno, ahí también ponerte a pensar como cuáles son como tus diálogos, por así decirlo, internos, ¿ya? O sea, Claro. por ejemplo, yo creo que tú también lo has escuchado bastante. No valgo nada, yo no puedo lograr hacer tipo de ejercicio, no, ¿cómo se te ocurre que voy a correr 10K? O no, no puedo hacer 10 sentadillas, o yo no puedo hacer ese tipo de ejercicio, o no sé, por ejemplo, que también se ve mucho en terapia, ¿no? Yo no puedo ser capaz de, no sé, meditar todos los días, o yo no puedo a lo mejor sacarme buenas notas. Entonces esas cosas que en algún minuto también la hablé, es súper importante también el lenguaje, cómo nos referimos a nosotros mismos. ¿Mm? Claro. Es muy distinto, por ejemplo, decir, ya tengo una meta de, no sé, correr 10 kilómetros, ¿ya? Pero también, Claro. obviamente, poniéndote objetivos alcanzables, que eso es otra cosa, pero
ponerte como esas pequeñas metas que también te vayan motivando, o sea, al final y al cabo. ¿Mm? Acá hay varios puntitos que encuentro. Primero me gustaría como recalcar que una persona cuando, en el contexto de que quiere alcanzar un objetivo, un examen, o sea, una nota en un examen, bajar de peso, da igual. Existen dos dimensiones, como la dimensión de lo que es lo que está en tu mente y la dimensión real. Por ejemplo, lo que está en tu mente, el autodiálogo, el autoconcepto, las traumas, tus mecanismos de actuar, tus disparadores que te hacen cometer alguna acción. Y después tenemos lo real, que es lo que realmente hacemos. Por ejemplo, quiero correr los 10K. Lo real sería correr los 10K y prepararte, pero lo que está en tu mente es lo que te va a hacer o va a hacer, o sea, no va a hacer o va a hacer que tú corras esos 10K. Por ejemplo, yo no soy capaz de correr los 10K. Tienes que comprender que el cerebro en sí, ¿verdad? Esto es algo que suele, de hecho, no, esto es algo que tiene bastante evidencia, que de hecho los deportistas usan, y es el concepto de imaginería mental, de que ellos se visualizan en su cabeza realizando cierto gesto deportivo, porque el cerebro no distingue de cierta manera lo que es la imaginación de la realidad, ¿no? Entonces, si tú en tu imaginación, en tu autoconcepto, en tu autodiálogo, te estás diciendo constantemente que no puedes correr los 10K, la dimensión real, que es lo que te va a dar los verdaderos resultados de beneficio, no se va a cometer nunca, porque tu cerebro ya cree que eso no es posible. Claro. Por otro lado, volviendo al caso que teníamos de esta persona que va al trabajo y tiene hambre, pero lo primero que encuentra es comida en el McDonald's. Vale, ahí hay un disparador. ¿Qué es el disparador? El disparador es no haberse organizado con anticipación para llevar la comida al trabajo, lo cual lo termina llevando a tener una mala conducta. ¿Cómo evitarlo? No yendo al McDonald's, no. Tomándote un tiempo el día domingo para organizar qué comidas vas a llevar la semana. O buscar otras opciones, pero no ir al McDonald's. ¿Cuáles son los disparadores que a ti te están haciendo cometer hábitos que van en contra de los resultados que tú estás teniendo? Por ejemplo, esto lo decía bastante en el libro de hábitos atómicos, ¿no? Que decían, una persona que quiere dejar de fumar. ¿Cuál es el disparador? ¿El cigarro o el olor a tabaco? Entonces, una persona que está dejando de fumar, ¿conviene que cuando vaya a almorzar o cuando termine de almorzar, ver el cenicero con un cigarro ahí? No, obviamente que no, porque es un disparador que le va a hacer recordar que la satisfacción de fumar, cómo se sentía después, que si disminuía el estrés, etcétera. Entonces, cuando queremos disminuir, o sea, queremos ser más eficientes tanto en la dimensión imaginaria de nuestra mente como en la dimensión real, tenemos que disminuir estos disparadores que nos hacen cometer hábitos que van en contra de los resultados que nosotros queremos cometer. Ahí Claro. está. Pues al final es eso, de hecho eso te iba a decir, o sea, ya mira, algo que siempre yo creo que todos nos preguntamos de, ya, entonces, ¿por qué nos autosaboteamos? ¿O por qué ocurre esas conductas? ¿Ya? Que después ahí Ujú. viene la otra pregunta de cómo podemos dejar de autosabotearnos. ¿Ya? Pero Ah, vamos a tocar quizás más adelante, pero ya, el por qué nos autosaboteamos, es lo que acabas de decir un poco, el tema de, a ver, que nosotros también buscamos conducta en base al tema de beneficios, ¿ya? Entonces, es importante comprender que nuestra conducta busca un beneficio, obviamente, para nosotros. ¿Ya? Entonces, eso nos llega a que nos movilizamos en búsqueda de la satisfacción o en búsqueda del bienestar o, no sé, de sentirse bien o incluso del placer. ah, ¿Ya? Pero es claro, netamente por tratar de evitar el sufrimiento, tratar de evitar el sentirse mal. ¿Mm? O claro. sea, es lo que tú decías, o sea, ya, ya estoy gordo, ponte tú, o tengo sobrepeso, ¿ya? Por ende, me molesta cómo me veo en el espejo y todo lo que implica eso, ¿ya? Ujú, Eso ahí te llega un punto el tema de el sufrimiento, el malestar, el verte mal en el espejo, verte que estás comiendo mal y todo. Por ende, claro, buscas conductas que te beneficiarían. Por ejemplo, no sé, hacer deporte, comer sano, todo lo que implica como una calidad de vida, ¿cierto? O que te permita bajar de peso y todo eso, ¿ya? claro. Pero detrás de todo eso, ¿ya? Es lo que acabas de decir, también hay que hacer un cambio de hábitos, ¿ya? O sea, de que, no sé, pues no puedes estar comiendo comida chatarra, sino que por último en la noche
te dedicas 1 hora a cocinar algo para llevarlo al día siguiente, no sé. ¿Ya? Claro. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? Cuando hay una necesidad que no está, como por así decirlo, satisfecha, ¿ya? Eso genera un malestar y por ende, ¿cierto? Empezamos a actuar en consecuencia de ese malestar, ¿ya? O sea, ejemplo. Ya, supongamos que tienes hambre, ¿ya? Entonces, tú puedes a lo mejor eh, comer algo más sano, o a lo mejor tomar agua, o lo que pasa, por ejemplo, con el mismo, como en el mismo tema de la ansiedad, ¿ya? O sea, la ansiedad por comer. Entonces, Claro. ¿qué pasa ahí? Generas el acto de comer, ¿ya? O sea, tu necesidad genera un acto que también te genera un malestar, ¿ya? Y ahí también se Claro. forma, bueno, ahí ya quizá nos vamos por otro lado, pero ahí, por ejemplo, en el tema de la comida, claro, pues se forma todo lo que son los trastornos alimenticios y todo eso, ya que dejan de Claro. comer y tal. Pero básicamente es eso, pues, o sea, de que tú buscas una conducta que te genere un beneficio o que te genere, ¿cierto?, un placer o algo que te ayude a movilizarte. ¿Mm? Claro. Entonces, Totalmente. claro, igual hay que ir también, como te decía, identificar esos diálogos internos de que no soy capaz, no valgo nada, que eso también hace que uno también se crea el cuento un poco de que en verdad no puede lograr ciertas notas. Totalmente. Mira, acá te aprovecho a hacer una pregunta entre paréntesis y luego ya empiezo con lo que estábamos hablando. Por ejemplo, si yo tengo un problema de conducta alimenticia, ¿cuál es la línea que lo separa de un trastorno de conducta alimenticia, alimentaria y alimenticia? Ya, mira, ya, mira, el tema de como cuál es como claro, lo que dices tú, como la línea que tú pasas a tener un trastorno alimenticio, eso, ¿cierto? A Ujú. diferencia de tener quizás conductas que, ya, a lo mejor puede ser que no comas, pero no significa que tengas un trastorno como tal, ¿ya? Claro, o sea, que como que es un problema que decir, vale, me cuesta controlar lo que como o me cuesta comer, vale. ¿Qué es lo que separa de un trastorno? O eso ya es un trastorno. ¡Boom! Acabas de descubrir, no, pero es que mira, Es para un amigo. mi amigo me contó que, no, mira, yo siempre le explico, bueno, no solamente en esto, sino que también en general los trastornos como tal. Yo siempre le explico que para tener un trastorno tú también tienes que cumplir ciertos criterios, ¿ya? Ujú. Y ahí es donde sacamos, y quizás tú lo conoces, el tema del famoso DSM y todo eso. Ya, o sea, si tú te vas como, bueno, para la gente que no lo conoce, el DSM es como básicamente un libro casi diccionario que te dice, ya, tu trastorno depresivo tiene que cumplir tal requisito, y si no los cumples, ¿por qué no los tienes? ¿Ya? Básicamente, así como un grande rasgo. Entonces, el trastorno, o sea, los trastornos como tal tienen que cumplir requisitos que tú digas, ya, si de verdad tiene un trastorno alimenticio, ¿ya? Entonces, para Ujú. ese caso, sí, pues, o sea, tienes que cumplir ya sea obviamente con conductas alimentarias donde a lo mejor te restringes en comer, dependiendo del trastorno como tal, o sea, bulimia, anorexia nerviosa, hay mucho, Claro. vigorexia, un montón de otras cosas. Pero primero, claro, está el tema, ¿cierto?, tener problema con la comida. De ahí Ujú. tienes que cumplir con también criterios donde tengas pensamientos en relación a eso, o sea, ¿a qué voy? Pensamientos como, por ejemplo, si no, o sea, si como voy a engordar, si como tal cosa, puedo después recompensarlo con tal deporte, ¿ya? Pero llegan a un punto que es muy extremo, o sea, yo creo que todos hemos llegado a pensar quizás como ya, no sé, no me voy a comer la pizza porque ya comí mucho, no sé, Ok. pero en este caso son muy extremistas, o sea, no sé, he tenido pacientes que en verdad eh, comen una manzana en el día y sería. Y aún así comiendo la Claro. manzana es culpable. ¿Ya? Entonces, por eso te digo que son como casos muy extremos. Ahora, otras cosas que también, siempre que son los trastornos alimenticios, van muy, muy acompañados con conductas muy compensatorias. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en la bulimia, ya uno come todo el tema, pero después está la conducta, obviamente, ocupar laxante, ocupar, o sea,
realizarse el tema, ¿cierto? De Ujú. vómito y un montón de otras cosas. Entonces siempre está como eso en compensación, ¿ya? Ok. Pero por eso te digo, o sea, para hacer un trastorno igual tienen que cumplir como varios criterios y ahí, claro, quizás después lo podemos tocar más a fondo, pero em, no es como llegar y pensar así como, oh, no quiero comer, voy a tener un trastorno. No, no es tan así. Ujú. Mm, en cumplir con Igual, varios. mira, volviendo al tema como por ejemplo del DCM, yo siento que el DCM es una lectura mucho más enfocada a profesionales que a pacientes. Sí, sí, mira, de Porque hecho, he tocado a varias personas. Dime, dime, sí, dime. no, Dime, dame. dime. Bueno, bueno. Mira, me he tocado a varias personas, por ejemplo, de la misma facultad, ¿no? Que empiezan a leer el DCM y dicen, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Ay, este capítulo es mío. Y, pero en realidad no siento que sea una lectura para pacientes porque no te ofrece ninguna herramienta. El DCM es muy estadístico, entonces no, no considero que sea una herramienta como para pacientes de lectura, ¿no? Como para dejar en claro. No hay a ver a alguien con un trastorno y se vaya a leer el DCM creyendo que va a encontrar una solución ahí, ¿no? No, sí, no, o sea, es que claro, pues el DSM va muy relacionado con el tema de lo que acabas de decir, va enfocado a profesionales, ¿cierto? Ujú. Y Sí, quizás sí, sí, una guía también, una guía que tú te haces una idea y todo. De hecho, te iba a claro. contar exactamente eso. A mí me pasó una vez que un paciente llegó y me dice, oye, Pauli, mira, no sé, creo que tengo tal trastorno. Y así como, ay, ¿por qué? Es que no, es que me puse a leer el DCM, no entendí nada, literal, no entendí nada, pero creo que tengo esto. Pero obvio, o sea, de hecho, si lo buscan, uno se pone a leer el DCM y es muy técnico, o sea, son palabras que uno no entiende, o también te lo explican de una forma que tiene palabras muy técnicas que uno no lo va a entender. O sea, si alguien que no está relacionado con el tema de la salud es muy difícil que lo pueda comprender. ¿Mm? Totalmente. Y que de hecho yo considero que está bien así, porque es peligroso que una persona como que se... Hay personas que tienen esta tendencia, ¿no? Yo también la tuve en algún momento de estar buscando cosas con las cuales para identificarme para poder basar mi vida en ese enfoque. Entonces es peligroso que información como tan importante para el tema de la salud mental sea tan accesible cognitivamente a cualquier tipo de persona. Por ahí Sí, va, no sé. Y aparte por el mismo tema de la jerga médica, que siempre los profesionales de salud ya sabes que no son los mejores como comunicando de manera colonial ciertos conocimientos. Siempre muy técnico, muy, no sé, muy paper, todo el tema. no, bueno, y aparte, más allá de eso, no, yo creo que todos lo han escuchado el tema de no autodiagnosticarse, que es como típico, no solamente en la salud mental, yo creo que tú también Mm, lo viste en el tema de la salud como en general, sí, que es como ya, no sé, me duele la cabeza, uno se pone a buscar en Google y es como casi que terminas con cáncer al cerebro, así. Entonces, obviamente nunca autodiagnosticarse, pues siempre recurrir a un profesional o algo que te pueda quizás orientar un poco también. totalmente. De hecho, mira, aprovechando que tú contaste un chisme, yo te voy a contar otro. Bueno, mira, yo trabajé en un gimnasio. La cosa es que estaba entrenando a una persona y esta persona venía bajando muy bien de peso. O sea, iba a entrenar, se estaba cuidando las comidas, estaba durmiendo bien, se notaba más radiante, con más energía. Todo iba bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí estaba muy relacionado a lo que me estabas comentando, de buscar la recompensa, ¿no? Me dice, Brian, quiero bajar más rápido de peso. ¿Tú crees que yo debería comprar X producto? Y le digo, no, ¿por qué? Si estás logrando bajar de peso, recuerda que mientras más tiempo tú estés en un estado de sobrepeso obesidad, un poquito más te va a costar disminuirlo, pero lo estás haciendo, estás yendo bien, este cambio que estás haciendo está favoreciendo tus actividades laborales, tu actividad familiar, no tienes por qué acelerar los procesos. Y me dice, bueno, sí, segunda clase, me pregunta lo mismo. Y yo le digo, a ver, ¿cuál es la necesidad de ir más rápido? Empezamos a conversar todo el tema, tercera, cuarta, quinta clase. Ella empezó como a ponerse pálida a los entrenamientos. ¿Qué pasó? Que no estaba comiendo. Llegaba a los entrenamientos con 24 horas de ayuno, una cuestión tremenda. Y claro, como era entrenamiento de fuerza intenso, como que casi se me iba desmayando. Claro. Pasaron las 2 o 3 semanas, ¿y qué es lo que pasa? Que me dice, Brian, sabes que estoy más hinchada, pero te tengo que decir la verdad.
¿te acuerdas que te dije que iba a comprar tal suplemento? Bueno, lo terminé comprando. Y gasté como 300, 400 lucas en el pack completo de suplemento. Y, y es totalmente relacionado a lo que tú me dices, porque a pesar de no tener el modelo de pensamiento de decir, vale, lo que estoy haciendo está funcionando, buscamos recompensas, acciones inmediatas para poder satisfacer X problema. Y es que ahí, acá aprovechando esta historia, quiero aprovechar de comentar el tema del autoconcepto, el enfoque que tú le estás dando a algo. Por ejemplo, comúnmente se ve que, o sea, no comúnmente, sino que en algunas ocasiones se ve que las personas asocian el ejercicio con algo de sufrir dolor o como castigo. Y si tú ya le das este enfoque al ejercicio de que te va a doler, de que es un castigo, de que vas a sufrir, obviamente no vas a tener los mismos resultados que una persona que disfruta de la actividad. Es muy Claro. distinto, tanto a nivel mental como a nivel de resultados, etcétera. Entonces, cuando te preguntes si una acción te va a dar tal resultado, ¿cuál es el enfoque que tú le estás dando a esa acción? Si empezar a cuidar tu alimentación es algo que tú ves como algo negativo, como un objetivo de burla, como algo como que no está alineado con tu personalidad, obviamente no lo vas a hacer bien y vas a terminar tomando decisiones raras o precipitadas como esta persona que te acabo de comentar. Entonces es muy importante tener en consideración que una palabra, una acción, el enfoque que tú le das va a cambiar totalmente el paradigma de lo que tú vas a terminar consiguiendo con eso. También va con el tema del autoconcepto, ¿no? Si tú eres una persona que es muy insegura de sí mismo, vas a tender a tener conductas perfeccionistas. Es así. Sí, sí, es eso. De hecho, ya mira, tomando quizás como ese ejemplo, eh, entremos como a la otra pregunta que te decía recién, que es típico Ujú, que hacen ya sea en consulta o incluso yo creo a ti también te pasa, el tema de, ya, ¿cómo hago o qué puedo hacer para dejar de autosabotearme? ¿Cierto? ujú, O como qué recomendaciones, qué tips me puedes dar como para dejar de autosabotearme. Entonces, primero que todo, es lo que acabas de decir. O sea, uno define claramente tus por qué y tus metas. ¿Ya? O ujú, sea, el por qué quieres bajar de peso quizás o por qué quieres llegar a tal peso. ¿Ya? ujú, Porque uno, será más fácil poder conseguir esas metas. ¿Ya? O sea, vas a tenerlo mucho más claro, vas a tener, ¿cierto? Algo mucho más definido. ¿Ya? Y en relación a eso, vas a poder también crear un plan, ¿cierto? De acción frente a esas consecuencias o lo que quieres hacer. ¿Ya? claro, Y ahí es el otro punto, lo que acá también acabas de decir, que empiezas a plantear tus metas ya sea a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Ya? ujú, Porque pasa, dentro del ejemplo que dabas, que claro, pues la gran mayoría empieza con el tema de la ansiedad. Es como ya, pues quiero bajar de peso de aquí a un mes, algo que a lo mejor sí es posible, pero no a la meta que tú estás pensando, ujú, ¿no? Entonces, dentro de todo, primero, define claramente tus porqués y tus metas. ujú, Ya, o sea, como te decía, metas ya sea a corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? Incluso, no sé, yo a veces le digo, anótenlo ahí en una tablita, en alguna pizarra, donde también lo puedas ver, y no en algo que sea un cuaderno, ya lo cierras y chao. claro, ¿Ya? Entonces, eso, crear metas, como te decía, corto, mediano, largo plazo, ¿cierto? Y que puedas crear un plan de acción. ¿Ya? Lo otro que también es súper, pero súper, súper importante, ¿ya? Es fortalecer tus buenos hábitos, ¿ya? Y potenciar, ¿cierto? Lo que es tu bienestar y tu salud. ¿Ya? Todo ujú, lo que es potenciar el autocuidado, tu autoestima, todo eso. O cosas súper pequeñas, a lo mejor, como dice, no sé, el dormir bien, el levantarte temprano, tomando obviamente el ejemplo que ponía recién de bajar de peso, ¿ya? ujú, Eh, no sé, el meditar o incluso darte 15, ya bueno, 15 es muy poco, pero media hora de deporte, ¿cierto? O incluso ya, si no te gusta el deporte, porque claro, muchos lo asocian con el sufrimiento, por último estiramientos, y eso igual te ayuda. ¿Mm? claro, ujú, Pero algo que te saque de también tu rutina. ¿Mm? claro, totalmente, totalmente que sí. Mira, Entonces, por ejemplo, sí,
Dime, no. No, lo que te decía. Entonces, como así, dentro de estos resúmenes, claro, está el tema de definir tus metas y fortalecer los hábitos. Ahora dale. Por ejemplo, mira, vamos a la parte más práctica, ¿no? Uno siempre escucha, vale, tengo que fijarme las metas, tengo que tener los objetivos, crear mi plan de acción, planificarme y organizar. Vale. Ya. Voy, abro mi calendario, saco Notion, lo que sea para organizarme. Bueno, los que no sepan también se pueden organizar con Notion, que es una aplicación muy buena para poder organizarte y liberar un poquito la cabeza de tantas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo soy una persona que al ser entrenador y todo el tema, sé muy bien la importancia de la planificación, pero en mi día a día, te juro que yo no soy una persona que me sirva planificar. Sí me sirve tener una noción de cuál es el objetivo que tenga que ser, ¿vale? Pero he intentado mucho organizarme por bloques, por ejemplo, de las 5 a las 6, por poner un ejemplo, lectura, de las 7 a las 8, grabar reel, de las y así. Te juro que a mí personalmente ese enfoque, ese sistema no me sirve porque no soy así. O sea, son las 7 y las 8 que quiero poner a leer un libro y no puedo poner esa actividad por otra actividad que tengo que hacer. Sí me gusta tener mi día organizado, por ejemplo, una cierta franja horaria en donde me siento más creativo o más enfocado, dedicarla a tareas que requieran esa habilidad mental. Ah, A eso sí, pero organizarme sistemáticamente, cuadrado, cuadrado, o sea, siendo muy cuadrado mentalmente, no va conmigo. Y hay muchas personas que les pasa eso. Viceversa, hay personas que no les sirve el modelo que hago yo, que es como me siento lo hago, sino que son muy cuadradas y se necesitan esa jerarquía de actividades. Entonces, ahí es también importante un punto de decir, vale, ¿cómo funciona yo? ¿Me gusta ser cuadrado y que lo que está ahí en el papel se cumpla a rajatabla? ¿O cuando me siento más creativo, me siento más enfocado, elijo qué tareas hacer en función del objetivo final? Es también claro, la alternativa, ¿no? claro. Sí, de hecho eso también es súper importante porque sí, hay personas que en verdad, o sea, primero, sí, hay gente que funciona siendo muy cuadrada, siendo muy organizada y todo, ¿ya? Y hay otras que en verdad no. Entonces, sí, pues también hay Ah, parte el tema de lo que dices tú de conocerte. O sea, si ujú. tú ves que, no sé, yo te digo, ya, hacete este horario y todo, y en verdad sabes que no lo vas a cumplir, o te cuesta mucho seguir horarios, busca Ujú. como algo un poco más libre o algo que se acomode más a tus tiempos. Entonces sí, Claro. también es parte Igual, de cada conocerte. sistema requiere habilidades distintas, pues, totalmente, como tú dices. O sea, imagínate la persona que es más cuadrada requiere, ¿cuánto? Mucha autodisciplina, requiere mucha actitud y aptitud para poder lograr cada uno de esos bloques. Por otro lado, el siguiente requiere mucha disciplina mental de decir, vale, estoy enfocado. También requiere mucho trabajo, ¿no? De decir, vale, en lugar de trabajar, ¿por qué mejor no me pongo a jugar un juego o a ver una serie? Entonces, esas pequeñas cosas como que tú incluyes o evitas de tu rutina diaria, relacionado con todo lo que es el autoconcepto, que esto es como el trabajo que no se ve, ¿no? O sea, cómo está conformada tu personalidad desde la infancia hasta la adultez, ve muy reflejado en las cosas que tú haces en tu día a día. Entonces, una persona que elige uno o dos sistemas, por ejemplo, el cuadrado, el más creativo que sigo yo, va a depender mucho de cómo se forjó. ¿A qué voy? Ahora lo voy a ordenar un poquito más porque quizás no se entiende. Por ejemplo, a mí me costaba mucho ser disciplinado, tanto con el ejercicio, con la carrera universitaria, con lo que sea. Es decir, en lugar de estudiar anatomía, ¿por qué mejor no me pongo a ver una serie o me pongo a jugar? ¿No? Y me pasaba eso. ¿Qué es lo que pasa? Que después eso pasa la cuenta y tienes que pagar esa deuda con un examen o con una fecha de trabajo, porque no con la cuenta final de mes. Entonces ahí es donde tú requieres decir, vale, ¿cuáles son las cosas que me están frenando? Es decir, esta acción que yo elijo para poder sentirme bien en el momento y aplazar el verdadero trabajo que tengo que hacer, tienes que trabajarlo, obviamente. Y ahí es donde entra el ejercicio, la psicoterapia, el coaching en algunos casos, etcétera. Y es muy importante darse cuenta que tienes esos problemas, primero que nada. Como la famosa palabra de ten conciencia, toma conciencia, ¿no? Algo que igual es difícil, Sí. ¿cierto? Eh, sí, totalmente que sí. Y sí, de hecho, hablando de eso, bueno, ahí quizá hay como otros dos tips también. Uno, el tema, ¿cierto?, de trabajar tus diálogos internos, ¿ya? O sea, lo que hablábamos quizá en un principio, o sea, trabaja tus diálogos internos en que tú puedas detectar
pensamientos, creencias que te ayudan a autosabotearte. ¿Ya? O Ujú. sea, cuáles son esas como premisas ahí, esos pensamientos que están constantemente. Y lo otro, trabaja también tu inteligencia emocional, ¿ya? Claro. Que te va a ayudar ahí a detectar con mayor facilidad todo lo que son como, obviamente, el paso anterior, que es el diálogo interno, ¿ya? Ujú. Entonces esas dos cosas también son importantes. Y el otro tema también que es importante, que también suele pasar mucho, es anotar las ideas en algo, pues, en una libreta, celular y todo eso. Porque uno dice, Totalmente. se me ocurrió esto, y está todo el rato tratando de recordar, pues después se te olvida, ¿cierto? Entonces es más fácil o anotarlo en una libreta o ahora que todos andamos con el celular, anotarlo en un blog de notas, ¿no? Sí. Totalmente. De hecho, esto lo hablamos en el podcast de enfoque, de concentración, ¿no? Ujú. Sí, Hablamos sobre desalojar un poquito la memoria de trabajo y anotarlo en el papel porque el papel no tiene memoria. Tú puedes rellenar con todo lo que quieras. Por ejemplo, mira, ¿qué es lo que pasa si un estudiante está estudiando, no sé, vamos con psicología? Vamos un poquito a tu caso y dejemos un poquito de la medicina. Está bueno, estudiando psicología y de repente dice, ay, quiero empezar a estudiar más sobre la neurociencia detrás de las emociones. Vale, esa persona estaba estudiando un tema antes. ¿Qué es lo que pasa? Que va a pasarse a otro tema y después cuando esté estudiando ese tema va a pasarse a otro tema. Y eso te va a desconectar, te va a desconcentrar. Y eso totalmente va a repercutir en tu eficacia, en tu aprendizaje, en tu inteligencia y en cómo tú te defines a ti mismo. ¿Cuál es la solución para poder evitar este salto de actividad constante? Es estar estudiando un tema, enfocarte en eso. Y cuando venga una idea, algo que puedes hacer, ahí viene lo que dice Pau, anótalo. Y cuando termines de hacer lo que estás haciendo, vas por esa idea. Pero primero termina lo que estás haciendo. Enfócate en una sola cosa. Todo el ruido que tiene tu mente lo puedes alojar en un papel. Porque si tú le haces caso a ese ruido, te vas a desconectar y te vas a desconcentrar. bien. Sí, sí, por eso te decía, eso también es importante, por el tema de, claro, anotar, ¿cierto? Todo lo que son tus ideas, todo lo que se te ocurra también, o incluso ideas de decir como, mira, podría, no sé, implementar esto en tal horario, o mira, no sé, este pensamiento igual se me viene muy constante, entonces todo eso anotarlo, ¿sí? Claro, claro que sí. Entonces eso también, como te decía, ser súper, que en verdad el tema del autosabotaje, claro, pues va mucho en el tema de autoconocerse. Entonces, trabajar mucho lo que te decía recién, tu inteligencia emocional, tu diálogo interno, el saber qué te permite lograr ciertas cosas, qué no, ¿cierto? Como ser muy introspectivo, en verdad. Mm. ¿Qué libros de inteligencia emocional le recomendarías a las personas que están escuchando este episodio? Voy a Mm, anotar, ¿eh? Voy a anotar. de inteligencia emocional. Ujú. Em, pero así como, pucha, es que hay unos que son buenos, pero son muy técnicos, ¿verdad? Mucho. Em, Ya, mira, hay uno que en verdad quizás como el más conocido, ¿cierto? Que es de Daniel Goleman, que es el tema de, valga la redundancia, inteligencia emocional. Ya, ese Ujú. es como quizás la introducción de todo, ¿ya? O sea, él te va a explicar cómo todo lo que implica la inteligencia emocional y todo lo que estamos hablando un poco ahora, ¿ya? Ujú. Incluso el tema de ser consciente y todo eso. ¿Verdad? Claro. Como te decía, él igual es un autor que habla mucho y bueno, introdujo todo esto, pues, y habla mucho del tema de la inteligencia emocional. ¿Qué más? Yo tengo uno, que de ¿Cuál? hecho creo que no lo investigué, pero tiene el mismo apellido. Se llama Susurrar a la mente. Sí, pues, El apellido de la autora también es Goleman, no sé si era la esposa, no sé, quizá me estoy equivocando, no sé. pero Pero sí, sí. bueno, ese libro habla sobre los modos. Eh, ¿Cuáles son los modos en los cuales tú estás viviendo la realidad que estás viviendo? Imagínate que te pones unas gafas, ¿no? Y esas gafas, por ejemplo, pueden ser negatividad. Si tú usas la gafa negatividad, todo lo que tú ves en tu alrededor va a ser negatividad. Entonces es un libro bastante interesante para empezar a comprender cómo a veces estamos percibiendo las cosas más desde un foco interno que de un foco externo. Es decir,
Vemos las cosas como creemos que son y no como realmente son. Y ese es un libro para ayudar a desenredarte todo eso y para empezar a ver la realidad como realmente es. Está bueno, está muy recomendable. Es un poquito largo, tiene como 300 y algo, pero es muy bueno, muy bueno. Viste, con eso alejaste a todos, ay, no lo van a leer. No, pero si asocias la lectura con un dolor, con sufrimiento, ya partimos mal. Ya, mira, y de hecho ahora que hablas de eso, sí, pues hay uno que también, bueno, es como relacionado también al tema que se llama La sabiduría de las emociones. Ah, mira. El autor creo ¿De que es quién Levi. es? Sé que el autor, el apellido es Levi, algo así, con B corta Ok. y Levi. Ah, pero yo creo que buscando el solo título aparecerá el autor. Ujú. Sí, que también es bueno. Y el otro. Mm, ¿Cuál más puede ser? El mundo de las emociones también. También es. Sí. Ahí me pillaste el autor, no me lo sé. Pero el mundo de las emociones también es un libro bien interesante. Hay un libro que se llama Desenreda tu mente Ah, o sí, Desenreda tu mente. Limpia tu cerebro, algo así. Es de una neuróloga que habla mucho sobre todo el tema de... ay, espérame. Sobre cómo las emociones algunas veces, en algunos casos, pueden llegar a manifestarse en enfermedades clínicas. O cómo, no necesariamente la emoción, sino que la emoción desencadena una conducta que te lleva a enfermarte patológicamente. Diabetes, obesidad, resistencia a la insulina, bla, bla, bla. Y es bastante interesante comprender cómo tanta intoxicación mental te hace nublar el juicio y te hace actuar mal. De hecho, mira, algo que me pasa a mí con redes sociales. Yo cuando estoy, como soy creador de contenido, subo contenido diario, todo el tema, necesito estar muy enfocado y también ser creativo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo entro a Instagram, reel, sonido, 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 estímulo, estímulo, estímulo. Y eso me hace perder el foco de manera tremenda. Y no me imagino una persona que no sabe todavía que puede trabajar su concentración y y cultivar su enfoque, como tú lo habíamos mencionado en un podcast anterior. Entonces es necesario que si una persona quiere trabajarse en sí misma y se quiere dar estos espacios de lectura, que disminuya todo el ruido ambiental que haya, bloquee las notificaciones del celular y todo eso, para poder concentrarte bien, porque la sociedad hoy en día tiene muchísimos problemas de concentración. De hecho, si tú vas a las búsquedas sobre concentración en Chile, la mayor parte de las personas no busca cómo solucionar la concentración, busca pastillas para mejorar la concentración. Y eso es justamente lo que estábamos hablando sobre solucionar las cosas rápido, buscar la recompensa inmediata, no ser capaz de mantener cosas en el largo plazo, sino querer todo ahora ya, y eso termina creando hábitos nocivos. Claro, sí, sí. Bueno, sí, por eso te digo, como que está muy presente ese tema de la ansiedad como tal. Es como todo, en verdad como sociedad, como todo algo muy inmediato. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, acá tengo anotado 3 libritos para la lectura del fin de semana. Está bien, está bien, me gusta. Oye, no, y bueno, ahí volviendo un poco a ese tema, de lo que te iba a decir, una de las cosas que tú por ahí mencionabas, el tema también de mm, em, como quizás potenciar un poco más el lado racional, como para evitar Mm, el tema, ¿cierto?, del auto boicot, ¿ya? O claro, sea, totalmente, em, claro, potenciar como ese lado donde tú puedas también darle como explicación de por qué haces lo que haces también, ¿ya? Potenciar como todo ese lado racional y empezar a buscar información confiable, obviamente, ¿ya? Que avale un poco la conducta que estás teniendo o incluso la conducta que quieres también lograr. ¿Mm? totalmente, totalmente. Sí, entonces, Mira, estas habilidades que nosotros estamos... Dime, perdón. no, no, dime, sí, está bien. Mira, estas habilidades que nosotros estamos nombrando como ser consciente, darse cuenta de que hay un problema antes de intentar resolverlo, para que las personas los que quieran investigar un poquito más, son habilidades que se llaman metacognición, que es decir, cuáles son el trabajo mental que yo tengo para poder distinguir cuando tengo un problema y cuando no. Son habilidades que lamentablemente en la sociedad hoy en día se han perdido bastante, pero las personas que quieren sanar, que quieren mejorar la ansiedad,
A mí, por ejemplo, como ex paciente, me sirvió un montón desarrollar todas esas habilidades porque me ayudó a tomar conciencia de cuáles eran esos disparadores que me hacían estar mal. Entonces, si quieres como empezar a investigar un poquito más en lugar de leerte el DCM, empieza a desarrollar las habilidades de metacognición. Sí, sí, pues sí, es verdad. Sí, tienes razón, es verdad. Sí, o sea, por eso te digo, como empezar ahí también a ser como más racional, sí, potenciar más tu lado racional y todo eso. Claro, claro que sí. Y otra cosa, que ahora que hablabas de eso también lo anoté acá mientras estabas hablando, algo que también es importante y quizás también no se nota tanto, es empezar a pedir la opinión de un otro obviamente que Claro, sea de confianza. ¿Ya? ¿Por qué? claro. Porque uno a veces está como tan metido en su mundo que uno no capta realmente lo que está pasando. ¿Ya? Ujú. Entonces también pedir la opinión de un otro que sea de confianza te puede ayudar también mucho a tener esa referencia y a despejar también la mente o ser creativo o buscar quizá, o la misma persona te puede dar otras ideas, algo que te abra un poco más la mente. ¿Mm? Mira, y acá tocaste un tema súper importante y que de hecho, bueno, esto quizás sea un mensaje un poco controversial, pero ten cuidado a las personas a cuales le haces esas preguntas. ¿Por qué? Porque tú no le puedes pedir una pregunta a una persona que no ha solucionado el problema que tú estás teniendo. Yo Claro, no le puedes pedir consejo a alguien para bajar de peso si nunca esa persona ha bajado de peso, ¿vale? Si exacto. quieres obtener verdadero valor y verdadera inteligencia en la respuesta, pregúntaselo a una persona que haya superado ese problema. Es muy importante rodearnos de las personas adecuadas, porque de cierta manera esas personas nos terminan influyendo. Imagínate, hay un chico que se llama David en redes sociales que es muy controversial, pero bueno, él dice que existen personas 0.8, 1.0 y 1.2. Si tú eres una persona 1.0 y te juntas con una persona 0.8, el resultado matemático de eso quiere decir que tú ya no vas a ser 1.0, sino que vas a ser 0.8 como él. Eso quiere decir que una persona que está peor cognitivo, no sé cómo llamarlo, sino que no se aporta valor constantemente, te va a hacer bajar a ti porque te estás juntando con una persona que te está influenciando en cosas que no están alineadas con lo que tú quieres lograr. Mismo caso, tú eres una persona que va a la universidad, que quiere tener un cuerpo saludable, mejorar su salud, sanar su mente, pero te juntas con personas que se drogan, que se alcoholizan, que fuman, etc. Eso te hace bajar. En cambio, si tú te juntas con personas que están constantemente viendo cómo aprender mejor, cómo disminuir el estrés, cómo disminuir la ansiedad, y tú le preguntas a ellos cómo solucionar un problema, te lo van a responder mucho mejor que el otro tipo, la otra categoría de personas. Entonces, cuida con las personas que te rodean, porque eso influye tremendamente en la persona que tú eres en tu día a día. Sí, pues, obviamente, por eso te digo que es bueno quizás pedir la opinión, obviamente, de alguien que sea de confianza o alguien que tú realmente puedes confiar o que tú, o sea, que incluso un referente, como dices tú también, alguien que quizás Mm, haya vivido algo parecido también. ¿Mm? claro, totalmente, totalmente que sí. Sí, eso también es un buen punto. Y em, obviamente ahí lo que hablábamos recién, el tema de evitar tentaciones. Evitar tentaciones para volver a recaer en un poco en el autosabotaje o en temas de instinto, ¿cierto? Detectar cuáles son tus tentaciones, buscar las alternativas para no caer en eso. ¿Ya? Obviamente. Totalmente. Ujú. Entonces, Identificar esos patrones que te hacen cometer ese hábito. Totalmente de acuerdo. Ujú. exacto. Y ahí tocas el otro punto que también lo noté, que es el tema de dejar de ser perfeccionista, ¿ya? Porque eso te va a aumentar mucho, mucho, mucho la frustración. Próximo episodio, ¿cómo dejar de ser perfeccionista? Primer paso, leerte todos los libros de perfeccionismo. Exacto. No, pero igual es algo difícil, porque igual uno crea muchas expectativas y después ahí la frustración y todo es bien grande la decepción. Un paso a la vez, un paso a la vez. Si buscas soluciones rápidas para procesos largos, no lo vas a lograr. Es, Corta. es que, es que es verdad, de hecho, eso es lo que te puse al principio del principio cuando te decía metas a corto, mediano y largo plazo. Tienes que empezar a concentrarte en el presente, en vivir el día a día, ir de a poquito formando
ese castillo, ¿cierto? De a poquito, ir haciendo tus cimientos, de a poquito poniendo un grano de arena. Entonces, es Claro, algo que requiere tiempo. ¿No? totalmente. Bueno, tú lo sabes, por ejemplo, algo que es súper claro y bueno, obviamente se ve en todas partes, pero algo que es muy claro en el tema del deporte. Tú no vas a conseguir músculo de un minuto a otro, tú no vas a definirte de un minuto a otro. Esos son años, años Claro, entrenando. De hecho, las mismas gentes que ya uno puede ver en el gimnasio, así todos definidos y todo, es porque han pasado años entrenando. claro, totalmente. Y de hecho hay un problema de enfoque que yo hablo mucho, ¿no? Es decir, en lugar de acercarte a esa persona y preguntarle, oye, ¿qué ejercicio estás haciendo? Porque si tú haces esa pregunta, estás buscando la solución rápida. En cambio, si tú le preguntas, oye, ¿cómo carajos hiciste para mantenerte tanto tiempo entrenando sin fallar ni un solo día? Ahí está el verdadero valor. Porque no es el ejercicio, o sea, a ver, sí, importa el ejercicio, todo eso importa, pero lo que verdaderamente va a hacer la diferencia es la cantidad de veces que tú te levantaste de tu cama y fuiste al gimnasio para hacer ese ejercicio. Ese es el verdadero valor. Es cuidar mucho el enfoque que tú le estás dando a tus pensamientos. ¿Mm? Exactamente, exactamente. Creo que este es un tema que da para hablar muchísimo, pero es el mismo elemento fundamental, ¿no? Todo parte de la base de que cómo tú estás interpretando eso, y ahí nace el perfeccionismo, la inseguridad, la frustración, etcétera. Y todo ahí se despliega para tu vida. Sí, exactamente. Sí, de hecho, Pau, ¿cuál es tu elemento fundamental? ¿de qué? ¿En qué sentido? En el autosabotaje, en cómo la mente nos juega malas pasadas. ¿Cuál es tu elemento fundamental para solucionar estos temas? Para evitar un poquito todo esto. Ujú. Escucha, mira, en verdad, a ver, momentos que quizás he pasado donde yo me autosaboteo, yo creo que algo que me ha ayudado mucho es como, uno, primero parar. O sea, de darte cuenta y decir como, chuta, sí estoy mal, parar y en verdad empezar a tener un diálogo interno contigo, de decir como, ya, ¿por qué hago esto? ¿O por qué actué de esa forma? ¿O por qué llegué hasta tal punto de, no sé, por ejemplo, estar mal? ¿Entiendes? Mm, Y ahí van a salir muchas cosas, o sea, como te decía, lo más importante es eso, ser súper consciente de tus acciones, ser súper consciente de tus consecuencias, de por qué quieres llegar a dañarte de esa forma. claro, Entonces, creo que es verdad como el tema del autosabotaje, al menos para mí, el diálogo interno. Tienes que partir primero claro, por eso. Ujú. totalmente. Para ya después definir todo lo que son tus metas y todo lo que quieras, pero obviamente, pero primero tienes que mirarte a ti. Si no te miras a ti, las cosas no Me son gusta ahí. mucho eso, ese tema de ser mejor diariamente, ¿no? Como cuáles son las cositas que me están frenando, que no me dejan avanzar como me gustaría avanzar para llegar al lugar en el que yo quiero estar. Tremendo. Mm, sí, es verdad. Entonces, ahí, Brian, a ver, como resumen, ¿ya? Dentro de todo Como lo que hemos resumen, como resumen. Ya, a ver, ¿cómo evitar entonces el tema del auto boicot, el autosabotaje y todo eso? Primero, ¿cierto? Definir claramente tus porqués y cuáles son tus metas, ¿ya? Segundo, fortalecer, ¿cierto? Los hábitos positivos, los hábitos que en verdad van a potenciar tu salud y tu bienestar, ¿ya? Tercero, evitar, ¿cierto? Lo que son las tentaciones, todo lo que sean tus instintos ahí, donde tú dices, me gusta el azúcar y no sé, me compro un chocolate y lo tengo todo el día ahí, no, ¿cierto? Entonces, evitar las tentaciones, ¿ya? Cuarto, potencia tu lado racional, ¿cierto? Tu lado ¿no? racional, buscar información confiable, que avale también la conducta que quieres lograr y todo eso. Ujú, Quinto, trabajar tu diálogo interno, todo lo que sean tus pensamientos, creencias, ¿ya? Que te están autosaboteando. Y eso muy acompañado de, que aquí puede ser el sexto, el trabajo de la inteligencia emocional, ¿ya? Cuáles son tus emociones que están presentes, cuáles son las emociones que se presentan en tu diálogo interno y todo eso, ¿ya?
7, anotar, ¿cierto?, tus ideas en una libreta, todo lo que se te ocurra, todo lo que venga ahí en mente, anotarlo. Mira qué simpático, ¿ya? Ujú. 8, pedir ahí la opinión de alguien que de verdad sea de confianza, ¿ya? Junto con el centrarte en el presente, vivir en el día a día, no ponerte tanta expectativa porque eso también genera frustración y todo eso, ¿ya? Dejar, lo que hablábamos por ahí, dejar el perfeccionismo también de lado, ¿ya? Dejar todo eso que sea ahí muy como surrealista en un corto periodo, ¿cierto? Em, Mira, y ahora que hablo de eso, otra cosa que también es importante, dejar de controlar todo, ¿ya? Mm, Y eso también te va a ayudar mucho a bajar tus niveles de angustia y frustración, ¿ya? El control, ¿ya? Y yo creo que lo más, pero lo más importante quizás, es evitar también compararte, que es tu proceso, que no te tienes que comparar con otros, ¿cierto? Tienes que también vivirlo según lo que a ti te haga sentido. ¿Mm? claro, Evitar ahí de totalmente. compararte con un otro. Al compararte con otros, lo que estás haciendo es pasar por alto la cantidad de habilidades y diferencias cognitivas que tienes con las otras personas. Claro, sí, Es- exactamente. Así que esos son ahí un poco los que, como los tips quizás como para también trabajar el tema del autosabotaje y todo eso. Me parece genial. Los dejamos invitados al próximo episodio en el cual vamos a estar hablando sobre perfeccionismo, que es el tema que más redunda hoy en día. Así que nada, les mandamos un abrazo. Gracias, Pau, por este nuevo episodio. No, de nada. Y, y va a venir un próximo episodio muy interesante sobre aprendizaje que va a salir la próxima semana. Así que muy atentos a eso también. Y bueno, si pueden compartir, dejar su me gusta, su comentario con los 3 aprendizajes más importantes, van a encontrar su elemento fundamental. Está bien, ¿cierto? Sobre todo ahí lo que tú decías, pues compartir y ahí también dejar sus comentarios, dudas y preguntas que podamos resolver. ¿Mm? Exacto. Bueno, Pau, te mando un abrazo y nos vemos en la próxima ocasión. También.